porque conocerte es empoderarte. Estamos aquí en tu podcast Salud Dar. Estamos felices que estés aquí porque hoy vamos a trabajar un tema absolutamente importante. Quizá estás cuidando a alguien o eres tú quien necesita una ayuda con el dolor y hoy vamos a profundizar en este tema. Como invitado especial tenemos al doctor Pedro Rodríguez, que nos dará en su claridad experiencias y prácticas vivas para que podamos transformar el dolor en una oportunidad de sanación. Gracias por estar aquí en tu podcast Salud Dar. Hoy les tenemos para ustedes un excelente banquete, una experiencia de vida para comprender cómo entender el dolor, cómo entender la enfermedad desde la perspectiva del dolor. Vamos a dialogar tanto en lo físico, en la parte de la enfermedad, como en la parte de ese viaje del alma, de la mente, de las emociones. Entonces, doctor Ibalú, una pregunta. Ya está claro que el cuerpo cuando está enfermo se manifiesta a través del dolor, pero ¿y el alma duele? Es hermoso estar aquí y es hermoso decir que el alma sí duele. Que duele y duele bastante. Duele cada vez que nosotros estamos en un lugar donde nos sentimos bastante incómodos con nuestra propia presencia. Duele cuando el cuerpo empieza a palpitar y a sentir esa fuerza que no solamente se puede calmar con el calmante. Se siente un dolor adentro en el cual todos hemos estado en algún momento experimentándolo. No existe ninguna píldora que nos pueda en ese momento sacar de ahí. Duele también cuando sentimos que hay una angustia existencial y que por más abrazos y palabras bonitas que escuchemos afuera, por más analgésicos con los que entremos en contacto, esta sensación no se va de adentro. Duele cuando nosotros nos sentimos totalmente desconectados de nuestro propio gozo de existir. Así que duele, duele. Y hoy, gracias por estar aquí, doctor Pedro. Además que les cuento, es un diálogo muy lindo entre nosotros de poder compartir con ustedes cómo podríamos de una manera más holística, una manera más integrativa, entender nuestro cuerpo físico, entender nuestras emociones, aprender a observar la mente y al mismo tiempo aprender a identificar ese lugar del autoindagador o el observador que es capaz de darse cuenta de todo. Cuando una parte de nuestro cuerpo nos está llamando la atención, ¿qué es lo que está pasando ahí, doctor Pedro? ¿Qué es lo que está gritando el cuerpo en ese instante? Dentro de tu experiencia, ¿cómo ves el dolor en un paciente vivo? Bueno, veo precisamente que el paciente está vivo, que el paciente, el cuerpo, está expresando primero lo que decíamos en la introducción, que hay algún daño orgánico, pero también porque se sabe, por ejemplo, que cuando no hay emociones, cuando no hay depresión, por ejemplo, cuando el momento, a ver, por ejemplo, un caso, los neurotransmisores del dolor y del placer son exactamente lo mismo. Entonces, podríamos hacer una comparación con el orgasmo. En el orgasmo hay una explosión de neurotransmisores. El ser humano, especialmente el hombre, no sé las mujeres, se experimenta ese estado de muerte, ese estado de dolor supremo infinito, y a pesar de ser un dolor supremo infinito, el cuerpo lo está asimilando como un placer supremo infinito. Entonces realmente el tema de la mente, de la emoción, del juicio, de la percepción, está íntimamente ligado. Sin embargo, no podemos olvidar que el dolor casi siempre es una manifestación de que algo anda mal.
ya sea a nivel de nuestro cuerpo y el otro casi es a nivel de nuestra alma. Generalmente es que de todas maneras la enfermedad es el grito del alma. Así es el grito del alma y es el grito también de la desconexión que tenemos con nuestra esencia. Es muy diferente, y esto lo puedo decir con la experiencia viva, es muy distinto tener un dolor cuando sabes que estás llevando una experiencia interior que va a producir algo maravilloso, a cuando llevas un dolor y te sientes abandonado, perdido y totalmente desahuciado. La diferencia entre este dolor que estoy hablando, que genera placer, es ese del que venimos todos, del alumbramiento, del nacimiento, de ese dolor que las mujeres podemos decir es que no tiene palabras, realmente ni con una grosería se libera. Y al mismo tiempo estamos totalmente entregados a la vida, porque sabemos que quien está a punto de venir es nuestro propio pariente. Y entonces ahí es cuando el dolor se convierte en una experiencia de propósito trascendental. Y sucede diferente cuando tenemos un dolor físico y tenemos el miedo profundo de saber que no experimentamos una claridad de qué es lo que nos está pasando. La mayoría de los dolores más atroces o más difíciles que podríamos imaginar son aquellos de los que desconocemos su causa. Se dice que inclusive hasta los dolores de guerra, los dolores de pérdida de alguna parte del cuerpo son tan fuertes, pero no tanto como los que no tienen un origen claro. Y por eso es importante que empecemos a reconocer la base psíquica del dolor, porque es diferente que tú puedas experimentar el dolor sin miedo al dolor con miedo. Y aquí vamos entrando un poco más a este tema tan importante que ojalá te quedes hasta el final, porque recuerda que el dolor no es solamente si lo vives tú o no, sino también cómo tú acompañas a las personas que amas y que puedan también estar viviendo una situación de dolor. Doctor Pedro, ¿por qué hay que tratar el dolor? ¿Cómo lo hace la medicina convencional? Bueno, como ya lo dijimos, si hay un dolor es porque de base hay alguna lesión orgánica. Porque fíjense ustedes que mucho antes de que se manifieste una enfermedad, ya ella se ha venido fraguando desde hace tiempo. Nosotros decimos, a mí no me da amigdalitis, yo no tengo amigdalitis porque yo no estoy enfermo porque tengo amigdalitis. Tengo amigdalitis porque estoy enfermo. La amigdalitis, la expresión, la inflamación ya es el esfuerzo que hace el organismo por superar una enfermedad que se viene fraguando desde hace tiempo. Desde hace tiempo que tengo, por ejemplo, estreñimiento, y como lo que es abajo es arriba y lo que es arriba es abajo, si estoy tapado abajo, me tapo arriba. Después, la garganta, aquí está el chakra de la comunicación. Entonces, el niño que no le dejan expresar, que no se puede manifestar, le da amigdalitis. Y entonces nosotros en la medicina, ¿qué hacemos? Buscar el culpable, buscar el estreptococo y matar al estreptococo y darle un antiinflamatorio, que es lo que hace la medicina convencional, dar un antiinflamatorio, dar un ibuprofeno, dar una aspirina, bajar la fiebre, pero eso no es ni la causa del dolor, ni realmente lo que hay que tratar. Fíjense ustedes, ¿qué hace la persona ante un dolor de cabeza? Lo que le enseñaron, lo que hacen los médicos, la persona dice, pero ¿para qué voy al seguro si solamente me dan acetaminofén? Bueno, no, a veces también le dan ibuprofeno, ¿no? ¿Cierto? A veces también le dan diclofenaco. Y realmente se va simplemente a la relación causa-efecto, quita el dolor, lumbago, entonces, no, inclusive en la televisión, pues para eso le venden lumbal, ¿cierto? Entonces simplemente el dolor, el analgésico, el tengo diarrea, quitarle la diarrea. Ah, que es que me dan muchos cólicos y es doloroso, entonces tome buscapina para quitar el cólico. Pero no están yendo a la causa real de la enfermedad. Y eso es lo que está haciendo actualmente esa maravillosa forma de tratar las enfermedades con la nueva medicina, que es la medicina funcional, que recupera todo lo que nos enseñaron en la facultad sobre la fisiología, sobre la bioquímica, ir a la verdadera causa, que no es la verdadera causa.
porque la verdadera causa es precisamente como nosotros nos enfocamos en saludar, la causa que está más arriba. La causa precisamente, hablemos de eso, doctor Ibalú, la relación que hay entre el dolor, entre las emociones y el dolor, entre las emociones y la inflamación. Y por un lado, a nivel de la mente, a nivel de los neurotransmisores, pero por otro lado, a nivel de las creencias. Entonces, las emociones influyen, la relación con las emociones y la relación con las creencias en cuanto a la manifestación del dolor. Aquí hay un plano absolutamente importante de revisar, porque cuando el cuerpo ya nos duele, es como que necesitamos hacer algo. Y claro que sí, este dolor viene de atrás. Y la raíz de este dolor está en una emoción, está en una creencia. Por eso no es suficiente que vayamos al seguro a tratarnos el apagar el botón del dolor, sin mirar profundamente cuál es ese sistema que está pidiendo atención y más atrás, cuáles son esas emociones basadas en unas creencias específicas, expresadas y manifestadas por unas creencias raíz, que son las que emiten verdaderamente la situación que estamos padeciendo. Parece difícil, pero es muy sencillo. Lo que creemos hace que nosotros nos comportemos y emocionemos de cierta manera. Y esas emociones tienen unas respuestas bioquímicas en el cuerpo que en el tiempo se convierten en dolor, en patologías, en enfermedades. Entonces, ver la unidad mente-cuerpo es lo que nos hace verdaderamente empoderarnos de nosotros mismos. Se trata de ir con más atención, porque nuestro cuerpo nos está diciendo, atención, aquí hay algo por observar. Y apagar el incendio no es quitar el dolor. Apagar el incendio significa hacer un alto en el camino y revisar qué está pasando en la profundidad. Y ahora vamos con hombres y mujeres. Doctor Pedro, se dice que las mujeres somos más guapas y los hombres más, digamos, flojos con el dolor. ¿Cuál es su experiencia al respecto? Todo es relativo. Eso depende de qué hombres. Porque en mis años de estudio en Rusia, yo me maravillaba, inclusive en los primeros años decía, no, si yo le hiciera a los pacientes lo que me enseñaron a hacer allá, como yo veía que le hacían a los rusos, no, realmente allá inclusive las mujeres sí son más flojas. Yo veía unos tratamientos realmente crueles. Por ejemplo, pues digamos crueles, a ver, en Rusia un paciente llega al consultorio, o llegaba en esa época, al consultorio médico y por las amígdalas y le decían abra la boca y de una vez le hacían la cirugía de las amígdalas, con una anestesia local. Toda la mayoría de las cirugías eran con anestesia local, no se usaba casi la anestesia general, porque obviamente la anestesia local es mucho más efectiva, es menos invasiva, es mucho más favorable para el organismo. Sin embargo, la experiencia, digamos, global, en la experiencia al menos nuestra también es que indudablemente las mujeres tienen un umbral de dolor mucho más alto porque es simplemente favorece, digamos, la vida. La naturaleza está favoreciendo para que la mujer soporte ese dolor infinito, que sí es un dolor, porque el dolor existe, lo que no existe es el sufrimiento. El sufrimiento es una percepción, es algo que yo decido. Entonces, el sufrimiento no es obligatorio. En cambio, el dolor sí es una realidad. Y cuando hay dolor, se percibe y la mujer puede tolerarlo mucho más por condiciones naturales y la experiencia es esa, que realmente el hombre es más gallina. Doctor Pedro, ¿existe alguna pócima, alguna medicación que en casa podamos hacer para bajar el dolor crónico? Bueno, antes que todo, quiero yo decirles que la dieta es absolutamente necesaria en el manejo del dolor crónico. Es uno tal vez el analgésico más importante y el provocador más importante de la principal causa del dolor, que es la inflamación. El primer provocador es los errores en la alimentación. Entre más refinados, entre más ingesta de azúcares, más inflamación y más dolor. Tan es así, mire, yo recuerdo muy bien la historia de un paciente con un dolor por una neuralgia del trigémino que es absolutamente
de lo más pavoroso que puede existir. Esa señora le habían hecho de todo, la morfina no le servía. Esa vez la hospitalizamos acá, cuando teníamos hospitalización. Al tercer día de un ayuno absoluto, el dolor desapareció como por encanto. Y al cuarto día se destapó un absceso dentario y resulta que esa era la causa del dolor del trigémino. Una vez le sanamos ese absceso dentario que fue provocado por el ayuno, por el par en la ingesta de alimentos, pudimos sanar totalmente algo tan difícil de sanar, de curar, como una neuralgia del trigémino. La dieta sí es determinante, los refinados, la ingesta suficiente de ácidos grasos poliinsaturados, o sea, el comer pescado, el comer el fish oil, es un producto absolutamente espectacular que tenemos nosotros acá de niveles altos de DHA y EPA, que son absolutamente necesarios para la neurotransmisión, para desinflamar el nervio, que muchos de los dolores, por ejemplo, a veces el dolor se convierte en una enfermedad en sí, los dolores posherpéticos. La persona que ha tenido una herpes, que ha tenido una culebrilla, puede a veces quedar con dolores toda la vida. Y entonces, aquí le tenemos una de las soluciones, es precisamente la alimentación keto, por ejemplo, es una alimentación muy importante para el manejo del dolor. Ahora, una pócima, una tisana analgésica, que ustedes la pueden hacer en casa. Aquí en el podcast le vamos a dejar la transcripción, le vamos a dejar la fórmula o la puede pedir en Saludar. En todo caso, los ingredientes básicos son la canela, el clavo, el jengibre y las flores de manzanilla. Entonces se hierve un poco en infusión esos productos, el clavo, la canela y el jengibre. Luego se agregan las flores de manzanilla, se deja en reposo 3 minutos y es una infusión absolutamente mágica de la cual te puedes tomar 2, 3 vasos al día para esos dolores crónicos, molestos, lumbalgias. Bueno, el clavo ustedes saben que es maravilloso para todas las dentalgias, para todos los problemas de la boca. Entonces ahí la vamos a dejar y tenemos algunas tisanas más que le podemos compartir ya directamente cuando ustedes vengan a nuestra consulta. Como nos podemos dar cuenta, aquí en Saludar, nuestra visión es holística, así que un dolor no es solamente la expresión de algo que está inflamado, es la raíz de un cuerpo vivo que necesita cambiar hábitos, que necesita cambiar una mirada hacia sí mismo y al mismo tiempo transformar algunos elementos de su hábitat, de su entorno. Entonces, entendemos que hay unos tratamientos específicos, doctor Pedro, aquí en Saludar, para aliviar a aquellas personas que ya en este momento están necesitando una activación contundente, rápida. Digamos que hay algunos pacientes que dicen en este momento, yo no quiero ir a mirar tanto las emociones y las creencias, necesito que me quiten el dolor. ¿Qué podemos tener aquí en esa perspectiva? Totalmente cierto. No es posible sanar el alma con un dolor de muela bien tremendo. Primero hay que eliminar ese dolor y por eso nosotros también sabemos utilizar analgésicos. Como yo le digo a mis pacientes, nosotros también conocemos aquí muy bien los antibióticos. Nosotros tenemos una formación médica de base, todos somos médicos que tenemos una amplísima experiencia en la facultad y sabemos manejar los analgésicos, sabemos también cuándo hay que ordenar a una cirugía, cuándo hay que ordenar unos exámenes, pero tenemos unas herramientas terapéuticas, unos apoyos excelentes, como son las megadosis de antioxidantes, ya sea ácido alfa-lipoico, ya sea vitamina C, ya sea ese suero maravilloso que se llama el azul de metileno, el Blue Essence, es la leyenda azul, que es una experiencia. Pero además, nosotros tenemos un plus aquí en Saludar, porque ustedes van a encontrar que estos mismos sueros de pronto se lo pueden poner en un garaje cualquiera y simplemente si la persona no se ha preparado adecuadamente, si la persona no se desintoxica, y eso es lo primero que hacemos nosotros acá, esa vitamina C, eso es simplemente, puede que la orina sea mucho más rica en vitamina C, puede que las materias fecales sean mucho más costosas, claro que sí, pero el organismo no está absorbiendo eso. Además, nosotros, además de, primero desintoxicamos y los antioxidantes, los detoxicantes, los ponemos en un colchón de campos magnéticos que tiene un efecto analgésico maravilloso, o los ponemos en este salón donde tenemos unas lámparas maravillosas de infrarrojos, que se produce un efecto detox, un efecto analgésico profundo,
Esas son las herramientas que tenemos. Nosotros, por ejemplo, tenemos algo tan maravilloso como son los baños de vapor con sulfato de magnesio. Los baños de hipertermia. Decía Paracelso, dame una fiebre y yo curaré cualquier enfermedad. Pues bien, nosotros muchas veces la analgesia, en el caso del cáncer, que además es una quimioterapia, elevamos la temperatura del cuerpo, que el cáncer no produce fiebre. Elevamos la temperatura del cuerpo y el organismo empieza a recuperarse de una patología sin desconocer que la quimio, la radioterapia, a veces son necesarias y nosotros nunca nos metemos con eso, lo respetamos. Nosotros siempre le decimos al paciente, aquí le vamos a tratar desde la salud, vamos a fortalecer la salud y dejamos que los colegas especialistas lo traten desde la enfermedad. Yo he visto precisamente que aquí en el oriente colombiano, en Santander, en Saludar hemos sido líderes y pioneros en toda la perspectiva de la medicina integrativa, medicina alternativa y ahora medicina funcional. Y esto ha marcado la diferencia. Sin embargo, pues sabemos muy bien que hay muchas personas que también eligen de una manera un poco más rústica tomar estos servicios de manera, digamos que no tan segura. Yo les digo una cosa y esto de verdad es una experiencia viva. Hay muchas posibilidades de tener terapias endovenosas con minerales, vitaminas y demás. Sin embargo, cada terapia que te realizas es una terapia que necesita un acompañamiento total. El ser humano no es solamente una partecita, no es solamente minerales, no es solamente vitaminas. Observar el sistema endocrino, el eje intestino delgado, cerebro, observar los hábitos de ese ser humano, cómo piensa, cómo siente, cómo vive. Todos esos elementos que te digo a nivel antropológico son la sustancia primordial para que verdaderamente la salud se presente. Es importante que los tengamos en cuenta. Entonces, es una invitación personal que quiero hacerte. Deja de pensar que la medicina convencional es aquella que te venden en cápsulas y la medicina alternativa es la que te ponen en los minerales y vitaminas endovenosos. Eso sigue siendo el mismo paradigma convencional. El paradigma nuevo, la perspectiva nueva, la alternativa es precisamente concebir que eres mente, eres cuerpo, eres emociones, eres conciencia. Y para tomar todos estos elementos necesitas también de profesionales que los sepan, que lo vivan en su propia coherencia y que precisamente esas fórmulas médicas no solamente sean sueros o medicamentos, sino también sean las tisanas, la alimentación, los libros, el ejercicio y todos esos elementos que componen las hermosas fórmulas de Saludar. Doctora Ibalú, y ya para terminar, ¿qué tal si nos regalas para nuestros oyentes una respiración analgésica? Sabemos que no hay nada más analgésico que un abrazo, no hay nada más analgésico que una sonrisa, pero hay un tipo de respiración que es absolutamente mágica para el manejo del dolor. Vamos a hacer la práctica de la respiración analgésica. Para este momento es posible que ya tengas el dolor álgido. Mientras de pronto estás avanzando hacia buscar la ayuda o estás en ese momento que ya sabes que debes paliarlo, aquí va, guárdala, practícala y nos cuentas cómo te va. Vamos a hacerla. Cierra tus ojos y ponte en una posición totalmente cómoda donde tu espalda quede recta. Permítete estar ahí un par de segundos ubicando tu posición corporal y permitiéndote que estés cómodo. En ese instante, pon tus manos sobre tu vientre, inhala profundo y en ese momento vas a pegar tu lengua en el paladar y vas a soplar como si estuvieras soplando una bombita en 8 segundos. Inhala mientras cuentas 4. 8 segundos.
Inhalas profundo en 4 segundos, lengua en el paladar. Recuerda, inhalas en 4 segundos, lengua en el paladar y exhalas en 8 segundos soplando. Y es un placer estar aquí contigo acompañándote en este tema tan importante. Y hoy, como es de hábito en nuestro podcast, vamos a ver qué tenemos aquí en nuestra mesita de noche. Aquí tenemos Sebelif, parte de la medicina que nos ayuda a bajar la inflamación y volver a un estado analgésico. El CBD es un derivado del cannabis que nos permite entrar en analgesia corporal. Cuenta con todos los permisos legales y requiere de consulta previa para su formulación. Sebelif es una excelente opción para quitar esa sensación de dolor y permitirte estar más abierto a tu propio placer. Y mientras esperas tu consulta, puedes también usar el Sebelif en forma crema, forma tópica, para que puedas masajear aquellos lugares que en este momento están pidiendo atención y puedas reconocer el poder de las plantas medicinales a través del cannabis medicinal. Y este es el final de este episodio de tu podcast Salud Dar. Recuerda que conocerte es empoderarte y nos gustaría también saber qué otros temas te gustaría profundizar aquí con nuestros médicos profesionales. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Salud Dar. Hasta la próxima.